Sí, con Victoria también que anda por ahí, pero está Victoria. Pero no suenan muy convincentes. ¿En estamos en Victoria? Yo sí, en Victoria. Ah, ok. Que reflejemos la victoria en la que vivimos. Amén. El hecho de estar con vida un día más ya es victoria. El hecho de saber para dónde vamos cuando ese día termine ya es otra victoria. Vamos a orar. Algunos dirán, ¿por qué oran a cada rato? Oran para abrir el servicio, oran cuando empieza la alabanza, oran cuando van a entregar los diezmos, oran antes de la prédica. Pues así es como debería ser, ¿no? Entregarle las cosas al Señor porque dice, todo lo que hagas, hazlo como para Él. También dice que descansemos en Él, que le entreguemos nuestras cargas a Él, que le entreguemos la honra a Él si estás cansado, abrumado, nervioso, ansioso, etcétera, le entregues tus cargas. Así que vamos a entregar el servicio de hoy, porque como bien dijeron cuando abrieron el servicio, no queremos que sea el hombre hablando, sino que sea Dios hablando. Amén. No queremos perdernos nada, queremos que el Señor abra nuestros oídos espirituales para poder absorber la enseñanza de hoy. Las experiencias que vamos a vivir hoy, porque no solamente hay enseñanza, hay experiencia hoy. Dios tiene algo especial para esta noche. Para los que están aquí, espero que los que están en sus pantallas pues puedan vivir lo que vamos a vivir nosotros también de alguna manera. Así que vamos a orar pronto. Señor, te damos gracias en esta noche por poder reunirnos en tu casa para honrarte, para darte la alabanza, la gloria, la honra que tú te mereces, por la oportunidad de una vez más, Señor, aprender de ti, recibir tus instrucciones, obedecerte, aprender a oír para obedecer correctamente. Entregamos este servicio en tus manos. Yo, como un instrumento, simplemente te pido que seas tú fluyendo, que no salga palabra de hombre, sino seas tú hablando, Señor, y que abra los oídos de cada uno de nosotros, Señor, de los que están escuchando y de mi persona. Porque ayer, Señor, me instruiste y hoy estoy seguro que tienes cosas nuevas para todos los que estamos aquí. Te damos gracias y lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Está como que muy fuerte. ¿Lo podríamos bajarle un poquito a las redondas? No, las blancas están bien. Bajamos un poquito las redondas por ahora porque creo que para la cámara se necesita la blanca. ¿Ok? Ya después vemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Nuestro hermano Luis, la semana pasada, nos habló de Éxodo 19. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 19, resumiéndolo rapidito para ponernos en el contexto, pudimos apreciar el Señor tuvo en determinado momento una preparación, porque ahí mencionaba en el cuarto día, para los 2 días, porque en el séptimo día voy a encontrarme con ellos. Por eso es que Shabbat también es tan importante, porque es el séptimo día. ¡Wow! Tremendo. ¿Ok? Entonces, este capítulo termina en los versículos 24 y 25 diciendo: pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Y entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Entonces, en ese preciso momento donde termina el capítulo 19, ¿dónde se encontraba Moisés? ¿Arriba en el monte o abajo con el pueblo? Abajo con el pueblo. Quiero hacerle una pregunta. Cuando ustedes le preguntan que se hagan la imagen del momento en el que el Señor le está entregando los 10 mandamientos a Moisés, ¿cómo se lo imaginan? Perdona, pregunta otra vez. Pregunto nuevamente. ¿Cómo tú ves o qué te enseñaron a ti acerca del momento exacto en el que el Señor le está dando los 10 mandamientos a Moisés? Cualquiera puede responder. Debe ser algo intenso. Sí, claro, es algo intenso. Y entendiendo que el pueblo también estaba escuchando, a pesar de todo, de que estaba abajo. Sí, porque ya leíste. No. Pero no, mira, vamos por una parte. Aún así, porque tú me estás diciendo que el pueblo estaba escuchando aunque estaba abajo. ¿Ok? Pero la mayoría de nosotros, la gran mayoría de las personas, cuando te dicen acerca de los 10 mandamientos, inmediatamente se nos viene la imagen en las películas que vimos desde niños, Sí. de que está Moisés solo en la cima de la colina
Y ahí es cuando Moisés le está escribiendo, ya sea con un rayo o con fueguito en una piedra, y ahí le está dando los 10 mandamientos. A nivel Hollywood, sí. A nivel Hollywood, Sí, ¿verdad? Entonces, con la película 10 mandamientos, cuando vemos que se abre el mar y luego la tabla y era el rayo que caía, y ahí recién le estaba dando los 10 mandamientos en una tabla a Moisés. Pero vamos a ver que realmente no fue así. No es la película de Hollywood que nos vendieron. Entonces, antes que nada, quiero que nos pongamos en contexto. ¿Ok? Eran más de 2 millones de personas que vieron todas las maravillas del poder de Dios al sacarlos de Egipto. ¿Sí? Claro. Dice que vieron todos los días la columna de nube y todas las noches la columna de fuego. Que se alimentaban milagrosamente de maná a diario. Que vieron salir agua de una piedra. Y que avanzaban por el desierto esperando encontrarse y conocer a ese gran Dios. Y por fin habían llegado al monte Sinaí, donde Dios mismo los había llevado para encontrarse con ellos. Hasta ese momento Dios solo le había hablado a Moisés. O sea que imagínate, tú siendo parte de ese pueblo, te has pasado como 3 meses, ¿correcto? En el que tú has visto todas esas señales similares. Has visto la columna de nube, la columna de fuego, has comido maná, has visto salir agua de la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Llegas al monte donde dice, aquí por fin el Señor se va a encontrar contigo. ¿Cuál sería tu expectativa en ese momento? ¿Se imaginan la sensación que tenía ese pueblo? Hasta ahí. Y se los había llevado para encontrarse con ellos. Hasta ese momento Dios solamente le había hablado con Moisés, no con el pueblo. Pero finalmente el momento había llegado. Ahora, hermano, queremos hacer algo diferente. Vamos a experimentar solo por unos pocos minutos, unos pocos segundos realmente, lo que ese pueblo pudo haber vivido. Sí, por unos segundos vamos a ser parte de esos 2 millones de personas. ¿Quieren vivir una experiencia más o menos similar? Sí. Bien. Dale, por favor. Vamos a apagar todas las luces, excepto las redonditas. La blanca, por favor, también, Franklin. Ustedes se imaginan, lamentablemente no pudimos abrir un poco más de imagen para tratar de hacerlo más real. Pero se imaginan experimentar esa oscuridad que había. Después quitarme los rayos, que no soy Dios. ¿Pero qué sintieron? ¿No sintieron algo raro aquí adentro? Una sensación como cuando reventaban los rayos, la parte oscura, el juego de luces que tratamos de hacer, etc. Ahora imagínense lo que vivió ese pueblo. Porque como bien dijo Lucho, cuando al principio Moisés hablaba con el Señor, ellos veían a lo lejos todo eso. Porque dice que el Señor bajó sobre la montaña como fuego y había humo que subía y había rayos, truenos, trompetas, etc. No teníamos un lugar, pero si lo hubiéramos hecho también. Pero era completo. O sea, lo que queríamos transmitir ahorita era lo que ese pueblo vivió, aunque sea por unos segundos, para poder entender todo lo que viene después en la enseñanza. Espero les haya gustado un poquito la experiencia. ¿Bien? Dice, ¿cómo recuerdan la imagen de Moisés? Les decía yo. Entonces, aquí vamos a irnos al punto en el... vamos un segundito. Ok. Dice, la gran mayoría, ya sea por películas o como aprendimos, pensamos que Dios y Moisés estaban solos en la cima del monte y que Dios le escribía con un rayo, con un fuego, como hablamos hace un momento. Pero hoy vamos a aprender algo que de pronto se nos había pasado. Cuando Dios empieza a hablar, recordemos lo que vimos hace un segundo, Moisés estaba abajo del monte con el pueblo. O sea, cuando empieza el versículo, Dios habló, en ese momento estaba Moisés y el pueblo reunido. ¿Ok? Después es que Dios le entrega las tablas. Y no solo le dio los mandamientos, sino también leyes e instrucciones, como podemos ver más adelante con los siguientes estudios en Éxodo 24:12. Que dice lo siguiente, Lucho, si lo tienes ahí, por favor. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés,
Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedras en las que he escrito las instrucciones y los mandamientos para que puedas enseñarlos al pueblo. Ok, entonces ¿a quién le dio el Señor las instrucciones y las leyes verbalmente primero? No fue solo a Moisés, nos la dio a todos cuando se la dio al pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es algo que quiero que identifiquemos. Normalmente se pensaba que era solamente a Moisés y Moisés transmitió. ¿Okay? Pero vamos a ver en el transcurso del estudio de hoy que la intención de Dios desde el principio era, como nombrarlos real sacerdocio, poder comunicarse directamente con el pueblo, pero frente al temor que ellos sintieron más adelante en una escena como esa, perdieron ese privilegio. Ahora la pregunta es por qué Dios decidió mostrarse de esa manera, con rayos, con tormenta, con truenos, con trompetas, etc. Había 4 razones dentro de las tantas que podemos estudiar. Uno, en la primera, era para infundirles un temor reverente y que nunca se les olvide quién es Hashem. Yo te digo una cosa, ¿sí? Si tú estás parado afuera, en una montaña, cerca de una montaña, en el bosque, en un parque, lo que sea, y empiezas a escuchar y a ver todo este tipo de escenario, y te hablan del cielo y te dan instrucciones, saben que no están jugando. ¿Sí? Entonces ahí está siendo claro. El segundo punto, o B, para que todos sepan que la profecía es real y que Dios sí le habla a los hombres. Todos pudieron experimentar la profecía en ese momento. Hay muchas personas que no creen en la profecía. Muchas personas piensan que las personas mismas o el que está transmitiendo el mensaje se lo está inventando o que es cosa de hombres. Y Dios les estaba demostrando que Dios sí se acerca al hombre para hablarle. Así es. ¿Ok? Tercer punto. Para que sepan que los mandamientos que estaban por recibir eran dados por Él y que no se le había ocurrido simplemente a Moisés. Muy importante. Porque en determinado momento Moisés iba por su cuenta, hablaba con el Señor y regresaba. Nunca falta don Vivo en el grupo y dice, no, este se fue para allá, está agarrando su piedrita y su cincel y nos está poniendo lo que se le ocurre. Metiendo gato por liebre. Nunca falta. Y yo como sé que Dios le está hablando y no se le ocurrió a él. Entonces el Señor estaba dejando eso bien claro, soy yo el que está hablando. ¿Sí? Y cuarto, para que no dudasen cuando Moisés les diera alguna instrucción en el futuro. Y aún así. Interesante, cuando analizamos esos 4 puntos. Te voy a pedir, Lucho, que por favor me leas todo Éxodo 20, si eres tan amable, si lo tendrás por ahí. Pues sí, O por lo menos el verso 18 y 19. Vamos a ir por parte mejor, 18 y 19, ¿sí? Ok, el 18 y el 19 dice: Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte de cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Interesante. Se preguntarán por qué estoy arrancando en el 18 y no he ido del primero para adelante. Porque la primera parte habla de los mandamientos como tal, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Pero lo brincamos a este 18 y 19 porque quiero que entendamos cuál fue la reacción del pueblo que perdió y cómo esto se puede relacionar con el día a día de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vemos que el pueblo entero recibió los mandamientos. Todos oyeron, vieron y luego se asustaron. Creo que es una reacción normal, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan estar en esa situación? Bueno, ni lo vivieron ahora. Y claro, todo el mundo tranquilo porque está en un salón, sentaditos en su silla y sabemos que este es un ambiente controlado. Pero si fuese la naturaleza, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sienten en un huracán? Estando en su casa, con los showers puestos y todo, uno se asusta, se preocupa. Claro. Ahora imagínate estando afuera en un evento climático como ese. Cualquiera se asustaría. Creo que la reacción que tuvo el pueblo puede ser hasta cierto punto entendible. Claro, normal. Normal. Muchos de nosotros quizás hubiéramos hecho lo mismo. Pero vamos a ver qué pasa cuando reaccionamos así. Ellos perdieron la oportunidad de hablar y oír directamente la voz de Dios. Tuvieron la necesidad de un mediador. Cuando le dicen a Moisés, ve tú y habla con él,
Háblanos tú y le escucharemos, pero que no hable Dios directamente con nosotros. Hoy en día, Señor, háblame. Y aquí le estaban diciendo que no hable con nosotros. ¿Estás listo para que Dios te hable en serio? Porque capaz te asustas. O capaz te dice un par de cosas que no quieres escuchar. Ouch. La nación entera había sido acogida por Dios mismo como real sacerdocio, pero rechazaron ese privilegio. Por eso luego vemos en el versículo 21 que Moisés, como lo vamos a ver más adelante, regresó solo a la gran nube oscura a recibir el resto de las leyes concernientes primero al altar, así como cierra el 20, y luego veremos más adelante, la próxima semana, en el capítulo 21, el resto de las leyes sobre los esclavos, la violencia, control de animales, sobre la propiedad, principios morales, ceremoniales, sobre justicia, sobre fiestas, e incluso que enviaron a un ángel a cuidarlos y a guiarlos. Todas esas leyes, toda la demás información se la perdieron y se la dieron solamente a Moisés, para que Moisés la transmita. Ellos pudieran haber recibido esa información directamente. Eso ya será motivo de estudio la próxima semana. Este cierra con la primera ley, que es con respecto al altar, que prácticamente no la vamos a tocar para que se toque la próxima semana junto con las demás leyes. Luego de esto, recién, como vimos en el 24:12, Dios le dice a Moisés que suba a recibir las tablas. En resumen, el miedo te saca de la presencia de Dios y hace que pierdas las bendiciones. Uy, y eso hablamos en el Parachá. El miedo te puede llegar a sacar de la presencia de Dios, porque ellos en ese momento fueron llevados a la presencia de Dios, a escucharlo, pero el miedo que tuvieron los sacó de la presencia y perdieron el privilegio. Es más, tuvieron el descaro de decir, no queremos escucharlo, que no nos hable directamente, cosa que ahora nosotros anhelamos. Y es increíble porque estamos viendo... Necesitamos un micrófono aquí, por favor. Adicional. Es increíble. Es increíble porque lo que vemos es el pecado original. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva Esconderse de mí. cuando el Señor les habló? Lo que hicieron fue que se escondieron y no querían escuchar a Dios. ¿Y por qué se escondieron? ¿Y por qué se escondieron? Porque tenían miedo. Entonces, digamos que es un paralelo, pero más allá de un paralelo, es un pecado que está en nosotros muy viejo, que se repite y se repite, y que nos lleva a alejarnos de Dios. Yo creo que el miedo, más que un pecado, es una debilidad de la carne. ¿Sí? Que quede claro que el peor enemigo que tenemos, y lo hemos dicho varias veces, no es el enemigo, sino somos nosotros mismos en nuestra carne. Si no se escuchó muy bien, estaba hablando del paralelo entre esta situación y el miedo que sintieron Adán y Eva cuando pecaron y fueron sacados de la presencia. En ese momento Adán y Eva fueron sacados del jardín. En este momento ellos decidieron alejarse. Pero no solamente fue que Moisés se acercó a la nube oscura, sino que ellos decidieron alejarse prácticamente afuera del monte, como vamos a ver más adelante. Y se perdieron todo eso. ¿Ok? Así que cuando tenga, por eso dice, no, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. Ahora sí, vamos a analizar un poco los mandamientos que ya deberíamos conocer. Yo estoy seguro que si le pregunto a la gran mayoría, y reconozco que a mí también se me ha olvidado por momentos, ¿cuáles son los 10 mandamientos en orden? Muchos de nosotros la ponchamos. ¿Por qué? Porque, como bien decía Luis en determinado momento, en una conversación que fue afuera, realmente no somos 100% obedientes. No somos obedientes, punto. No somos obedientes, punto. Gracias, no somos obedientes, punto. ¿Por qué no somos obedientes? Porque no nos acordamos de los mandamientos. Porque no los analizamos, no los respetamos, no le damos la importancia que se merecen. Y nos olvidamos quién los dio. ¿Cómo empieza el versículo 1? Y más, ¿cómo se llama la prédica? Y habló Dios. Y habló Dios. Porque el versículo 1 empieza, perdón, el versículo 1 del capítulo 20 empieza diciendo, y habló Dios. Y luego vienen, a partir del verso 2, los mandamientos. Un prerequisito imprescindible de cumplir los preceptos es que se nos informe que Hashem es nuestro Dios. Amén. Ya que las leyes no pueden ser promulgadas mientras no se reconozca la autoridad del promulgador.
Por eso empieza identificándose y dejando claro que fue Él quien hizo todo lo que dieron para sacarlos de Egipto y luego le dio los mandamientos. Él se identifica. Yo soy el Señor tu Dios. Lee por favor la primera parte del versículo 2-3. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Empezamos con los mandamientos, pero empieza identificándose. Porque aquí viene Pepito Pérez y te dice qué hacer, y lo mismo que nada. Pero si la persona que te está dando una instrucción tiene cierta autoridad y tú la reconoces, es diferente. Entonces el Señor, sabiendo eso, se identifica. Yo soy Hashem, en algunas versiones, tu Dios, Por eso es que quien te sacó. Perdóname. Por eso es que Él se presenta. Es que eso es horrible. Me estresa. Sí. Ok. Por eso es que Dios se presenta como se presenta, a través de todas esas manifestaciones, para que el pueblo pueda saber quién es Él, y por eso Él dice, yo soy tu Dios. Porque si tú no conoces al que te da la instrucción, tú no puedes obedecer, porque solo obedeces a quien conoces. Y a quien respetas. Y hay veces ni obedeces al que conoces, Así ni al es. que Es que respetas. todo suena muy bonito en teoría. Sí. Técnicamente, en un mundo colorosa, así es como debería ser. Entonces, si decimos de esa manera, y ya el Señor se manifestó con todo lo que se manifestó durante las 10 plagas, con todo lo que se manifestó durante 3 meses en el desierto, ¿por qué vendría a recalcarles, oye, yo soy... Wow. ¿Te acuerdas cuando pasaste y tenías sed? Yo te mandé la comida. ¿Tenías sed y el agüita de la tierra? Yo fui. Yo soy. ¿Por qué? Porque vemos y vamos a seguir viendo más adelante que con todas esas, con toda la experiencia que vivieron, cuando Moisés se demoró, ¿qué hicieron? Su becerro. No, fue un becerrito de oro. El becerro. Entonces, ¿qué pasó con yo soy Jehová tu Dios? ¿Dónde está el yo soy? Y no pasó ni un mes. O sí, por ahí. Pasó un tiempito. No sé exactamente la cantidad de días, pero pasó un tiempito, pero no era mucho No tiempo. pasó una semana, 2 semanas, vieron que el otro no regresó. Más o menos, ¿no? Vieron, se murió. Se quedó ahí en la montaña. Hagamos nuestro becerrito barbecue. ¿Qué pasó? Por eso es que el Señor les recalca constantemente, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. Todo lo que viste lo hice yo. Y ministro, es un paralelo de que él no cambia, porque cuando nuestro Salvador vino a la tierra y fueron a arrestarlo en el huerto de los olivos y preguntaron, ¿quién es Yeshua? Digo, yo soy. Y ahí pronto Y se constantemente él decía, Él yo decía, soy, era un término que solamente se le atribuía al Señor. Exactamente. Y por eso realmente que se dio todo el alboroto y por eso que realmente lo querían arrestar. Porque qué barbaridad como él va a usar, es que él era, pues. Pero esa gente no lo sabía. Él no era un yo soy porque yo soy, se me ocurrió, no. Él era. Él sí era. Él es. Gracias, él es. Pero él en ese momento sigue siendo Amén. y seguirá siendo. Amén. Ahora espero que nosotros no nos hayamos olvidado, nos olvidemos y nos sigamos olvidando. Amén. ¿Ok? Al identificarse a sí mismo ante Israel como tu Dios, el Todopoderoso anunció que Él es la deidad propia de Israel y que debemos orarle única y directamente a Él. ¿Por qué esa especificación? ¿Por qué recalcar esto? Porque vivía en una ciudad, en un contexto histórico donde había demasiados dioses y cada ciudad y cada pueblo y cada país tenía su Dios. Como ahora. Cada cultura tiene su propio Dios. Y el que no cree en nada se cree en sí mismo. Entonces dijo, yo soy tu Dios, un Dios específico para Israel. Y si todos nosotros aquí decimos, nosotros somos pueblo injertado, somos la nación de Israel espiritualmente, entonces también es nuestro Dios. Así ¿O es. no? Amén. ¿Y por qué no obedecemos? ¿Y por qué nos olvidamos? Mm. Cogemos solamente lo rico y lo bonito, pero cuando te vienen lo que son tus deberes, porque los derechos
Chévere, todos reclamamos los derechos. Pero cuando vienen los deberes, tus funciones y tus responsabilidades, no, eso es para ellos. Eso no aplica. Eso se conoce como la ley del embudo. Pero no es correcto. Vamos a ver qué dice el segundo mandamiento. 4 al 6 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Aquí, el Señor está diciendo: no te hagas ni ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y en el mar. Ni ángeles, ni la imagen de Nada. Jesús. Espera. Ni la imagen de Jesús, todavía no llegas ahí, porque eso supuestamente no está incluido aquí. Pero más adelante, dice: no te hagas de mí imágenes. Entonces, todas esas cositas que se nos enseñaron en la iglesia tradicional del Sagrado Corazón, y que si los santos, y que si las imágenes, no, el Señor no está buscando nada de eso. ¿Sí? O sea, no es de nada de lo que está ahí, ni siquiera de él debemos estar haciendo imágenes. ¿Ok? Ahora dicen: ¿por qué hablan sobre este tipo de imágenes, ídolos, etcétera? Esto abarca 4 etapas y 4 tipos de idolatría. ¿Ok? O primera, creer en ídolos. No se podía creer en ídolos. Segundo, no podías ni hacer ni poseerlos. ¿Ok? Tercera, no podías hacerle sacrificios. Y cuarto, no podías ofrecerle rituales. O sea, ninguna de esas etapas. Se compara la idolatría con la infidelidad. Vamos a verlo más adelante. Y la infidelidad con la idolatría. Hay un paralelo interesante. Bueno, ya quitaron la imagen entre los mandamientos que están en una tabla y la otra. Así. Pero si me pongo a hacer ahorita, vamos a coger demasiado tiempo. Gracias. El 1 va con el 5, sí. El 1 va con el 5, el 6 hasta cierto punto iba con el 2. El no tomar el nombre de Dios en vano estaba en no mentiras también. Bueno, vamos a verlo más adelante, no se preocupen por esa parte. Precisamente por eso fue que no lo puse aquí, porque iba a crear un poquito de enredo, porque es un poquito delicado. Vamos a ver por qué dice que es un Dios celoso. Porque la idolatría, como les mencionaba, es considerada como una infidelidad a Dios. Y si vemos que normalmente se le reclama a la iglesia, ¿qué cosa es? La infidelidad que durante el tiempo no hemos tenido. Cuando nuestro principal objetivo no es adorarlo a Él, estamos adorando algo adicional. En el mundo natural, si yo no estoy honrando a mi esposa y estoy mirando afuera, aunque no haga nada, ya estoy siendo infiel. Es lo mismo. Por eso no podían tener imágenes, porque empiezas con una imagen, luego empiezan los ritos, luego los sacrificios, hasta que le rindes culto. Y empezando con imágenes supuestamente de ángeles y de siervos, del Señor, etc. Y eso se fue degradando poco a poco, hasta que le fueron poniendo como si estos ángeles o imágenes tuvieran poder propio. Y luego se fue degenerando y terminaron adorando incluso a Satanás y su demonio. Dios, sabiendo todo eso desde el principio, lo corta por la raíz. No se haga ningún tipo de imágenes, porque Él sabe que eso iba a terminar degenerándose. Y dirán: ¿por qué hasta la tercera y cuarta generación de los hijos van a verse afectados por los pecados del padre? Se dice que hasta 4 generaciones podían habitar simultáneamente bajo la casa del patriarca. Ahora ya no se ve tanto, porque los hijos pues tienen cada uno su casa, pero en aquel entonces, acuérdense cómo era con Jacob y sus hijos. O sea, se vivía en comunidad. Se vivía en comunidades y podían haber hasta 4 generaciones consecutivas en la misma, obviamente consecutivas, en la misma casa. Sí. Válgame la redundancia. Valga la redundancia. ¿Ok? Siendo afectados por los errores del patriarca.
Y si no objetaban ese comportamiento, digamos que el patriarca estuviese adorando ídolos y los hijos no refutaran o no recriminaran la actitud, ellos eran tan culpables como el papá. Por eso es que dice que hasta la tercera o cuarta generación se veían afectados por el error del papá. Muchos hemos escuchado la famosa frase o término maldiciones generacionales. A eso se refiere. Cosas que quizás tú no sabes, pero tus antepasados hicieron y de una manera u otra está afectando tu vida. Para romper ese tipo de cadenas, precisamente es el encuentro que tenemos. Amén. O los encuentros que hacemos. Ahí se rompen muchas de estas cadenas que tú en determinado momento no sabías que tenías. Porque no era, uno, que no eras consciente, dos, les hicieron de pronto, no lo hizo de tu papá, lo hizo el abuelo de tu papá, o tu bisabuelo. Cuarta generación, papá. No llega tan lejos. Eso es metralleta. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos también el contraste. Porque Perdón, si bien es, sí, Perdón, Javi, pero tremendo porque si el abuelo lo hizo, el hijo lo hizo, se va prolongando. Entonces la generación cuarta se va alargando. Se va corriendo. ¿Ok? Entonces sí puede terminar el ta, como decimos el metralletazo. Efectivamente. Es verdad, o sea, suena gracioso, pero hasta cierto punto analicemos eso. Porque si el hijo, o digamos que el hijo directamente reclamó, pero el nieto empieza a ver lo que hace el abuelo y lo asume como que es normal, lo va a repetir. Exacto. Y arranca generación Una 1. generación nueva. O sin ir muy lejos, de repente una persona actualmente vive, digamos algo muy común que se ve ahora, depresión. Pero dicen, esta persona, ¿por qué vive depresión? Si ha tenido una vida linda, una vida buena. Pero de repente en sus generaciones anteriores, alguien sufrió de problemas de ese tipo o hizo cosas que abrieron puertas de ese tipo y ahora ese bisnieto o tataranieto vive el fruto de la maldición generacional que está en la palabra. O sea, para mí esto es tremendo. Hay veces que intentamos hacer las cosas bien, etcétera, y no nos sale. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, si no eres tú, quizás fue alguien atrás. Dile al Señor que te muestre. Y o vean el encuentro. ¿Ok? Ahora, hagamos el contraste, como decía, de las consecuencias hasta la cuarta generación negativas por los errores del patriarca. Pero ¿qué pasa cuando lo obedecen, cuando lo honran y cuando lo aman? Las bendiciones alcanzarían hasta 1000 generaciones. Esto es una gran señal de amor y misericordia de Dios. Porque mientras las consecuencias negativas llegan hasta la puerta, las bendiciones llegan 1000 generaciones. Así es. Amén. Y 1000 generaciones es un pocotón de metralleta. Así es. ¿Ok? Vamos con el tercero, Luis. Dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Te juro por Dios. ¿No me escucharon? Por Diosito. Ya estamos usando mal su nombre. Miren, Y es muy común. es muy común. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y aquí se refiere no solamente a usarlo en vano y menos falsamente, sino también para no ponerle peso a una aseveración, aunque sea verdad. Hacerlo es menospreciar la santidad de su nombre. Así que pilas. Porque si tú dices honrar a Dios, entonces no puedes estar usando su nombre en vano. Así lo que estés diciendo sea verdad. Porque no tienes autoridad para usar ese nombre o ponerle peso a algo que tú estás diciendo. Ahora, si Dios te dijo, di tal cosa, tú puedes decir, el Señor dice, o Dios habló, pero tú no puedes aseverar algo simplemente y usar su nombre para ponerle más peso. Eso está mal. ¿Entendemos esa diferencia? El Señor dijo que tú sí seas así, tú no seas, no tienes por qué agregarle nada más. Una de las enseñanzas que nos dan en lo profético es no decir eso precisamente. El Señor habló. Una de las cosas que nos enseñan es a decir, escuché. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos poner el nombre del Señor en una situación que después a nosotros mismos nos puede afectar. Es correcto. Porque el hacerlo implica demasiado peso y demasiada responsabilidad también. Porque lo estás poniendo en compromiso. ¿Ok? Vamos con el cuarto. 4, 8, 11.
Acuérdate de guardar el día del Shabbat al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de reposo y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día reposó. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo apartó como un día santo. Aquí se desarma mucho argumento contra el Shabbat. Hemos hablado mucho sobre este tema, pero aquí comprobamos que no es cosa de hombres, sino que es un mandato de Dios. O sea, no es que que los judíos se les ocurre guardar el séptimo día, que no sé qué, y como no soy judío no tengo por qué guardarlo. Está entre los 10 mandamientos, señores. Y si es tu Dios. Y otro en cuanto a cuando hubo la unificación en los tiempos de Constantino, sacaron el séptimo día y lo pusieron el domingo como si fuera el séptimo día. Entonces también eso ha traído mucha confusión, porque hoy en día yo tengo hermanos que me dicen, pero es que el séptimo día es el domingo. Depende del calendario que utilices. Exactamente. Sí, efectivamente, ellos cambiaron los nombres y los días de la semana con respecto a sus propios dioses. Y son los planetas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender aquí lo principal. Independientemente de lo que pedían afuera, esto no se le ocurrió a una persona. Amén. Esto no fue que fue Moisés y se subió a la piedrita. Por eso el recalque al principio de la enseñanza, con la experiencia de que todo el pueblo escuchó. No se le ocurrió a Moisés escribirlo en su tablita. Dios especificó: guardaréis el séptimo día, será día santo. Aquellos que dicen amar a Dios y querer siempre honrarlo, pero no creen en respetar ese día porque nunca se les ha enseñado, hoy se les acabó esa excusa. Aquí podemos ver quién, cómo y por qué lo santificó. Así que, hermano, les invito a guardar ese día. ¿Ok? Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Siempre se nos ha dicho lo mismo. Honrar padre y madre sin importar si ellos fueron buenos o malos. No hace mucho tuvimos una conversación al respecto de eso. Creo que fue en un llamado o en una clase. En un parashá o en una clase. Acerca, en un parashá, ¿verdad? Porque hay algunos casos de algunos papás que de pronto pueden cometer errores y el hijo dice, pero ¿cómo voy a honrar a una persona que cometió errores en mi vida y que me afectó? Pero aquí no te está diciendo honra a tu padre y a tu madre si ellos fueron buenos o si le atinaron el comportamiento. Acá se está diciendo sin importar si ellos fueron buenos o malos, si hicieron bien o si se equivocaron. La honra, como dijimos aquel día, habla de quién soy yo. Y no de ellos. Habla de si yo obedezco a Dios o si pongo excusas. Amén. Porque Dios está diciendo, honralos. Ah, pero es que ellos... Pero eso no es excusa. Te dieron una instrucción. Pero es que ellos fueron muy duros. Y acá aquí, honralos. Acá dice, honra padre y madre, pero si son duros, entonces no. Pero siempre me castigaban. Ellos me abandonaron, nunca estuvieron presentes. Acá no te dice honra padre y madre, excepto si te dejaron solito. No. Honra padre y madre, punto. Señora. Oh, pero No, está bien. Me gusta así que sea interactivo, porque así todos escuchamos y entendemos. definitivamente el Señor no te manda a hacer algo que no tenga Él la capacidad de acompañarte a trabajar. Cuando el Padre te manda a trabajar con respecto a situaciones difíciles en tu vida que has tenido con tus padres, no es que a Él se le escapó de las manos, uy, me olvidé de Claudia y sus papás hicieron y cometieron errores. Mis padres me dieron lo que ellos recibieron. Ya de ahí
yo tendría que tener misericordia si yo conozco de Dios. 2, el Señor me va a llevar a los eventos para poder trabajarlos con Él y poder amar a mis padres de la forma correcta. Porque tampoco es yo me obligo a amarlos porque lo que voy a dar no es genuino. Y el Señor habla de un amor genuino y una honra genuina a nuestros padres. Al principio va a ser por obediencia, pero el Señor se va a encargar de que cada persona que tuvo una situación difícil con sus padres pueda trabajarla directamente con Él para ser restaurada y poder restaurar genuinamente esa relación con ellos para que eso pueda dar un buen testimonio de que Dios está en la vida de esas personas. Okay. Bueno que menciones eso porque también se conversó ese día. Como cuando te dicen perdona a quien te ofende o perdona, tú tienes que perdonar incluso al que te maltrató. Tú lo perdonas, no quiere decir que te vuelvas a relacionar para exponerte a un daño nuevamente. Tú tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar no es para la otra persona, perdonar es para ti. Aquí no te está diciendo ama a tu padre, te está diciendo honralo. Si se equivocó, o sea, si tú has tenido un problema, te abandonó toda la vida, o nunca lo conociste y lo viniste a conocer de sopetón, de improviso, obviamente no va a haber un amor en ese momento porque no conoces a la persona, no te has relacionado. Exactamente. ¿Sí? No existe un amor, el amor se va desarrollando, ¿correcto? ¿Mediante qué? Mediante una relación. Por eso Dios se relaciona con nosotros nos relacionamos con Él, ¿correcto? Ahora, ¿cómo tú desarrollas ese amor? A través de la honra. ¿Por qué? Porque cuando tú honras a tu padre y a tu madre te va a llevar a perdonar. Y cuando el perdón es genuino, entonces el amor empieza a crecer y a desarrollarse. Así mismo es. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, quiero que compartamos un dato interesante que quizás algunos, como compartimos al principio con alguien, no habíamos caído en cuenta o lo habíamos pasado por alto. Saben que los mandamientos fueron dados en 2 tablas, con 5 mandamientos a un lado, 5 mandamientos el otro. Eso está mal hecho. Ese es el que yo necesitaba. Gracias. No sé por qué ya borré el primero, pero igual quedó. La primera contiene los mandamientos referentes a la relación del hombre con Dios, mientras que la segunda se refiere a la esfera de las relaciones interpersonales. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora viene la pregunta, pero si es así, y la primera es de mi relación con Dios, ¿por qué está entonces el mandamiento hacia los padres en los primeros 5? Alguien me dijo, no, es que como tienen que son 2 tablas, 10 entre 2, 5. 5 aquí, 5 allá, empatamos los 10. No, Buena matemática. tiene que haber una razón por la cual este mandamiento en particular, que sí tiene que ver con una persona, esté dentro de la tabla que contiene los mandamientos de la relación con Dios. Es como terminar con él y empezar con otro. Porque Dios quiere que entendamos lo importante que es para Él que honremos a nuestros padres. Por eso lo puso en esa tabla, si no hubiera estado quizás en la otra. Que cuando honramos a nuestros padres, Dios lo toma como si lo estuviésemos honrando a Él mismo. Así de importante es la honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás honrando a Dios. Pues si alguna vez no, o sea, ni siquiera de pronto se les había ocurrido pensar por qué ese mandamiento está en esa tabla y no en la otra. Porque me dijo 5 y 5, le dije 6 y 4 también son 5, son 10. Y así 6 y 4 son 5. Ok. Pero caigamos en cuenta de eso, ¿sí? Es muy importante. Si dices honrar a Dios y no honras a tu padre, te cuento, no lo estás haciendo, no estás honrando a Dios realmente. Y honrar incluye cuidarlo, alimentarlo, velar por sus necesidades, que tenga comida, que esté seguro, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero es que hay mucha gente que lo tiene digamos, en homes, o en asilos, como le llaman, en español. Es que, a ver, esa parte en particular, si tú lo pones en una casa de este tipo, porque por trabajo no tienes el tiempo de estar ahí físicamente para cuidarlo y por su seguridad, para que tenga una persona que lo atienda 24/7, por una condición. ¿ok? Lo pones en una institución de estas, ¿ok? Pero tú vas todos los días, y puse el ejemplo de mi mamá aquella vez con mi abuela. Lamentablemente mi mamá no podía estar todo el tiempo en la casa, pero era un peligro que mi abuelita estuviera sola. Porque ya no podíamos confiar en qué hacía o qué no hacía, si se caía o no se caía o cualquier cosa. Correcto. ¿Sí? O si se salía de la casa, por decirte. Entonces, por su seguridad, mi mamá la puso en un sitio. Pero no había día
en que mi mamá no fuese, antes de ir a trabajar en la mañana, a bañarla, a darle el desayuno, a darle un beso, iba, regresaba, salía del trabajo y se quedaba, iba inmediatamente para allá, se aseguraba que le hubieran dado su comida, su medicina, la volvía a bañar, le ponía su pijama, y hasta que no se durmiese no se iba a su casa. Todos los días, hasta que mi abuela partió. O sea, que el hecho de que tú lo pongas en un home no quiere decir que no le estés honrando mientras hagas eso. Lo que está mal es que tú lo dejes en ese home olvidados. Y lamentablemente hay muchas personas mayores en esos homes abandonados. Hay mucha gente en la calle, mucha gente mayor en la calle, abandonada. Y tienen hijos que podrían velar por ellos, pero no lo hacen. Porque están viviendo solos. Y tienen que sacar su basura y cocinarse, hacer todo solos y a veces no tienen ni fuerza. Y tus hijos, no, es que ellos nunca me llaman. Eso está mal. Si los tienes, honralos mientras los tengas. Porque cuando no estén, y tú vayas a visitar el cementerio no sirve de nada. ¿Estamos? Sexto, no cometerás asesinato. Nos enseñaron en algunas versiones lo más común que decía no matarás. Pero matar y asesinar no es lo mismo, ya que se mata en las guerras y en algunos casos en defensa propia, mientras que asesinar es considerado cuando es con premeditación o incluso por descuido, para hacer esa salvedad. ¿Okay? Resulta obvio prohibir el asesinato. No habría necesidad de incluirlo en el decálogo. El asesinato estaba prohibido mucho antes de la entrega de la Torá. Incluso forma parte de las leyes de sociedades más primitivas. Pero lo que no entendíamos hasta que Jesús llegó es que ese mandato implicaba más cosas como equivalentes al asesinato espiritualmente, como humillar al prójimo, como no proveer alimento y seguridad al viajero, privar al prójimo de su sustento, etc. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:22? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Consecuencias similares al asesinato. Correcto. Entonces, ¿por qué habría la necesidad de mencionarlo dentro del decálogo si supuestamente hasta en todas las culturas asesinar estaba mal? Desde el principio de los tiempos asesinar estaba mal. Tuvo que venir Jesús a explicarnos realmente que lo que conocíamos como asesinar lo estábamos tomando muy literalmente. Entonces había muchas cosas que supuestamente sí estaban bien, como llamar bobo, llamar idiota. Como lo que hizo Caín. Como lo que hizo Caín. Caín asesinó literalmente. Pero llamar fatuo, como salen aquí, el bullying, gracias, el bullying, Mata espiritualmente. el abuso psicológico, que no necesariamente es físico, cuanto más es físico, la manipulación, gracias Marco, todo ese tipo de cosas están dentro de esa categoría. Por eso tuvo que venir Jesús a ampliarnos la visión, porque el ser humano lo quiere tomar literal para buscar excusas y justificar muchas situaciones. Y vamos a ver que no es el único en el que Jesús tiene que venir a aclararnos un poquito Así es. el panorama. Séptimo, No cometas adulterio. interesante. Por definición, adulterio se refiere a la cohabitación de una persona casada, con una persona casada. Por este mandamiento también tiene niveles más allá de lo literal. Incluso incluye el desear a otra persona en la mente, tal como Jesús dijo en Mateo 5, 27, 28. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Un poquito más claro, ¿no? La pelamos todo. Ahí la gran mayoría salió corchado. Y es tremendo porque le habla al hombre. El que mira a una mujer. Sí, en realidad sí. Pero al principio,
La explicación original estaba dirigida al hombre Y a la mujer, ¿no? y a la mujer. ¿Ok? Pues es con una persona que esté casada, ya sea el hombre o una mujer casada, la mujer casada, o la mujer soltera con un hombre casado. ¿Sí? Así es. Entonces la gente decía, no, pero yo estoy mirando, mirar no hace nada. Todavía no he cruzado la línea, entonces nos gusta caminar en el hilito y mirar y hacerse películas, etc. Y si les leyese lo que dice el 29 y el 30, va peor todavía, porque habla de sacarte el ojo de ser necesario. Y para todos aquellos que dijeron que la masturbación no estaba prohibida, habla de cortarte la mano, incluso la que sea más fuerte. Está escrito, búscalo si quieres en el 29, en el 30. No, que ¿quién dijo que la masturbación? Hay gente que decía, no, pero es que la Biblia no te habla de lo que habla. Justo después donde te dice que si tú miras a la mujer con adulterio y dice, saca, si el ojo te hace pecar, sácatelo, porque es preferible perder una parte de tu cuerpo que perder todo en el infierno. Y si la mano derecha te hace pecar, córtatela, es preferible perder una parte de tu cuerpo que el resto de tu cuerpo se echa al infierno. Y qué casualidad que justo viene en correlación con todo esto que está diciendo. Entonces, ¿de qué cosa crees que estamos hablando? No nos hagamos los bobos, que el Señor está haciendo bien claro. Lo que pasa es que la palabra la deben leer niños y adultos. No, es que eso lo sacan de contexto. Hay que tener cuidado cuando sacan las cosas de contexto. Más bien, aprovechemos para entender el contexto, para que lo que te estés diciendo no lo desliguemos de lo que te quieren decir. Así es. Pues, ¿qué sentido tendría? Gracias. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y eso viene justo después de no desear a la mujer. Y tremendo porque dice tu mano más fuerte, que por lo general es la mano la que tú usas más. Sea la derecha o sea la izquierda. Sea la derecha o la izquierda. O sea que le está hablando a los zurdos y a los diestros. No hay excusa. Exactamente. Entendemos lo que queremos llegar con este punto, ¿no? No puedo entrar en mucho detalle porque no les idea. Obvio. ¿Ok? Pero no hay excusas. Y la media. Vámonos al octavo, Luis, por favor. Dice, no robes. Este no robes incluía el secuestro. Solo encontré dentro del estudio que estábamos viendo. El secuestro que tiene que ver, no se incluía en el secuestro porque secuestraban gente para luego vender. ¿Ok? Pero incluía el secuestro. Es el más sencillo de explicar de todos los mandamientos. Simplemente no tomes lo que no es tuyo. Un lapicito de la oficina. Nada. La uva de Publix, La uva de comercial no pagado. La uva de la tienda. ¿Ok? Es una natural consecuencia de lo que sería el 10º mandamiento. Vamos a verlo cuando lleguemos al 10º mandamiento. ¿Cuál es el 9, Luis? No des falso testimonio contra tu prójimo. Uy, ese es. Yo no sé por qué escucho, pero ay, ouch, etc. Aleluya, como dicen por ahí. También incluye, ojo, no solamente falso testimonio, para los que están tratando de sacar el cuerpo, incluye chisme y calumnias. Y el chisme se subdivide en el que lo da y en el que lo escucha. O sea que estamos rompiendo el 9. Incluso los sabios incluyen el caso cuando alguien cree estar seguro de algo, pero en realidad no lo presenciaron. Es que yo estoy seguro que fue ella o fue él. Yo estoy seguro. Como tú sabes. Hay gente. Si tú no has sido testigo de algo, tú no puedes aseverar. Una cosa que yo creo, pienso, podría ser. Otra cosa es que tú aseveres o presentes un testimonio de algo que tú no has sido testigo. Incluso cuando quien te asegure, porque a veces te vienen a contar, te aseguran algo, alguien que es de tu confianza, pero si a ti no te consta y tú lo comunicas, estás levantando un falso testimonio porque no te consta. Porque te puede llegar como interpretación y cae dentro del chisme, gracias. Así que no tenemos por dónde escaparnos de eso. Tanto el que comunica como el que escucha. Y ahora sí llegamos al 10º. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo,
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No sé. En la actualidad sería ni su carro, ni su ropa, ni cosas por el estilo. Ni su moto, ni su celular, ni nada por el estilo. Pero créeme que esa colita yo no la envidio. Ahora, no está mal, ojo, no está mal querer superarse. No está mal que tú veas a alguien que logró algo y tú quieras lograr lo mismo. Eso no está mal, eso no es lo que te está diciendo aquí. Lo que está mal es la envidia. ¿Ok? Uno puede anhelar que Dios me dé algo mejor, pero lo mío, no lo de alguien más. No puedo codiciar lo que le pertenece a otro, porque Dios se lo dio a él. Y Dios me dará lo mío a su tiempo. Ministro, y tremendo porque hoy en día con tanta tecnología usamos el social media para eso, para desear, mirar lo que tienen otros y desearlo, y muchas veces es hasta falsa información. Hay que tener cuidado con esa parte. Pero aquí está haciendo un poquito más de énfasis, o sea, incluye dentro del espectro de este mandamiento, de lo que está hablando el hecho de que me gusta, no lo tengo, lo quiero, tú lo tienes, ahora te lo quito y es mío. Por eso dijimos que cuando decía no robarás, es la consecuencia inmediata del 10º. Pero cuando yo empiezo a ver lo que tiene mi hermano y no confío que Dios me puede dar algo así, entonces ¿qué voy a hacer? Ahí es cuando viene el problema. Porque tú puedes pedirle al Señor, yo también quisiera algo así. O ayúdame a llegar a tal nivel. Eso no está mal. El problema está cuando tú no confías en que Dios te lo puede dar a ti. Entonces, como no puede dármelo, o no me quiero esforzar, voy y le quito lo que le pertenece a la persona. Tremendo. Ahora, no importa, yo solamente no lo tengo yo. Si no lo tengo yo, no lo tiene nadie. Entonces ya me molesta que otra persona lo tenga. ¿Por qué? Alégrate de la bendición de tu hermano. ¿Quién dice que cuando te alegres con la bendición de tu hermano tú no seas bendecido? Si no, acordémonos de esto. Porque a veces no es necesariamente que yo quiera llegar a donde la otra persona llegó, sino que me molesta que otro llegue. Me molesta el éxito de la otra persona. ¿Por qué? Porque no te sientes capaz de hacerlo, porque no te quieres esforzar, o porque creías que la otra persona era menos que tú y te sorprendiera. Todo eso está metido dentro del 10º. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Acabamos de ver 10 mandamientos, ¿eh? Pero el Señor resumió todos estos 10 mandamientos para hacértela más fácil en 2 principales. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Espera un momento, pausa. Gracias. ¿Quién dio los mandamientos? Dios. Y mira aquí. ¿Y qué dijeron aquí? ¿En la ley de quién? De Moisés. Ya están desubicados. Y el problema es que muchos de nosotros a veces nos pasa lo mismo. La ley de Moisés, la cultura de los judíos. No, Señor, la fiesta no es de los judíos, las fiestas son de Dios. Amén. El Shabbat no es de los judíos, el Shabbat es de Dios. Amén. Los mandamientos no fueron de Moisés, fueron de Dios. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál de los mandamientos es más importante dentro de la ley de Moisés? Así es. Sigue, Luis. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Toda la ley y todas las exigencias o enseñanzas de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Hay uno que es importante y el otro es igualmente importante. No le quitó la Hay cara. una tablita que es importante, la otra tablita es igual de importante. Si no lo hubiesen dado primero una y después la otra, las 2 se las dieron al mismo tiempo, son igual de importantes. El que las dio es el mismo. Quería hacer una salvedad. Y qué importante que al pueblo judío se le dieron como 663
313. 313. A Israel, bueno. Mandamientos. Y se redujeron a 10. Y de esos 10 se redujeron a 2. Realmente fueron mandamientos, leyes, instrucciones, etc. Todos los 613 se dividen en eso, ¿sí? Ahora, no es que se dividieron o se redujeron, sino que, y vamos a verlo ahorita, déjame llegar a ese punto, porque está interesante lo que estás diciendo. Si cumples el primero de esos 2, estás cumpliendo los primeros 5. Y si cumples el segundo, estás cumpliendo los segundos 5. ¿Okay? Porque si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, no vas a tener ningún Dios aparte de Él. Vas a honrar sus fiestas, no vas a usar su nombre en vano, y vas a honrar a tus padres para honrarlo a Él. Y si amo al prójimo como a mí mismo, ni voy a desear su mujer, ni voy a matar, ni voy a levantar testimonio falso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dijo, no es que se reduzcan a 2, no son 2. ¿Okay? Y bueno que hayas dicho ese comentario, porque mucha gente lo piensa así. No son 10, realmente son 2. ¿Okay? 10 eran lo viejo. Ahora ya después de Jesús quedaron 2, no es que quedaron 2. Te los puso más conciso y más sencillo, diciendo, en estos 2 se resumen los 10. Lo que pasa, están incluidos. Lo que pasa, ministro, es que es tremendo. Él le está respondiendo a escribas y fariseos que ya se habían olvidado de la Torá y se guiaban por la ley verbal y la ley judía. Correcto. Entonces ellos en su ley verbal y en su ley judía habían dañado este concepto y ya realmente no les importaba el prójimo. Entonces él les dice, en su corazón, y conociendo ese corazón como lo tenían de turbio, sabiendo que ellos sí amaban al Señor supuestamente sobre todas las cosas, entonces le dice, pero el segundo es tan importante como este. Ama a tu prójimo, porque en esa parte estás fallando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, hace el recalco, porque ponían cargas más pesadas incluso que lo que ellas podían cargar, etc. Pero el punto principal de esta partecita en particular es que se resumen en 2 sencillos. Si yo hago el primero de estos 2, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, estoy cumpliendo los 5 primeros mandamientos. Y si digo amar al prójimo como a mí mismo, como muchas veces todos decimos muy fácil de la boca para afuera, estaríamos cumpliendo los segundos 5. Ahora la pregunta aquí es, ¿los cumplimos? Porque en otras palabras te está diciendo, si lo ves tan grande, de pronto te hace difícil. Vamos a consolidarlo en 2. Entonces muchos decimos que amamos a Dios, muchos decimos que amamos al prójimo, ¿realmente lo hacemos? Porque si yo amo al prójimo, no debo desear a su mujer, no debo robar, no debo mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Y si digo que amo a Dios, entonces te incluye guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. No usar su nombre en vano y todo lo demás. ¿Señor? Por la mente de él. Y tratar de, exacto, llegar a tener la mentalidad de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Luego más adelante, en los versículos de 22 al 26, que es donde termina el capítulo 20, habla ya de la primera de varias leyes que serán entregadas a Moisés de forma oral, antes de entregarle las tablas físicamente. Pero esta ley la podemos ver la próxima semana, como dijimos con Luis, cuando se estudie la siguiente parte, la 21, que ya habla más de las leyes, no de los mandamientos, porque es diferente. Así nos mantenemos en este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras eran más instrucciones y ordenanzas y las otras son más formas y patrones de comportamiento social. Así es. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Cómo administrar la justicia, lo mencionamos hace un rato, el cómo hacer las ceremonias, el altar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? No debemos olvidar que la autoridad de estos mandamientos no se encuentran en lo que prohíben o en lo que permiten, sino, como vimos en el verso 1, Dios lo habló. Amén. ¿Ok? Dios fue el que habló. Ahora, Él sigue hablando diariamente, pero aún hoy, sabiendo lo que sabemos, no cumplimos ni siquiera estos 10 mandamientos. Ni hablemos de los 613, no cumplimos ni los 10. Pero decimos que lo queremos oír, pero no lo escuchamos. Empecemos por cumplir lo que ya nos dijo. Pues todos decimos, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Él ya habló en determinado momento, pero no le estamos haciendo caso. ¿Para qué va a volver a hablar?
Dice, ya te hablé. Cuando hagas lo que te dije, te doy la siguiente instrucción. ¿Quieres que te hable? Obedece. Por eso dicen que la relación con el Señor, cuando el Señor te habla, es cuando te empiezas a obedecer. Y dentro de obedecer está el darle tiempo a Él, etc. No te sorprendas si no te está hablando, porque si no lo estás buscando, Así es. si no lo estás honrando, Así es. porque ya dio una instrucción. Cuando la cumplas, te sigue hablando. Así es. Amén. Es más, en cualquier compañía, el jefe te da la instrucción una vez, máximo 2, para contar. Cuando vienes a preguntarle por una tercera, cuarta o quinta vez, ¿cómo se hacía? Ya te dije cómo se hacen las cosas. Y puedes perder tu trabajo. Y puedes hasta perder tu trabajo, gracias. Gracias a Dios no nos perdemos a Él. Pero te va a decir, lo que te dije. Pero te va a tocar volver a qué fue lo que me dijo. ¿Cómo tú vuelves a qué fue lo que me dijo? Ahí está. En la palabra. En la palabra. Y así todo te das igual. Sí, Porque dice, si el impío se arrepintiese de su camino, y volviera a los caminos míos, será perdonado. Así que tú no lo escuches, Él te está hablando. Si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes y dejas tus caminos de maldad y regresas al camino mío, serás perdonado. O sea, incluso te habla cuando tú no lo buscas. sí, como hablábamos afuera, las oportunidades están ahí. Pero no te confíes, porque no sabes realmente cuánto tiempo tienes para tomar una decisión. Es tremendo porque en el grupo de intercesión de las mañanas, todo lo que el Señor nos ha dado a través del devocional y a través de la palabra ha sido obedecer. O sea, si podemos hacer un resumen de la semana de haber estado en la presencia de Dios intercediendo por los otros, pero también nutriéndonos nosotros, la palabra clave fue obedece. Si obedeces, voy a bendecirte. Si desobedeces, va a haber consecuencias, pero obedece. Y el devocional y la palabra decían prácticamente lo mismo. Era impresionante cómo día tras día el Señor decía, ok, no sabes cómo, yo te enseño, ríndete. O sea, te daba todas las estrategias. Lo que pasa es que nuestro corazón está tan endurecido y somos tan independientes y egoístas que creemos que el hacer nuestra voluntad o como las cosas que creemos sean correctas es lo mejor para nosotros, olvidamos la instrucción de Dios y desobedecemos de una manera abierta. Por eso la fe es oír atentamente y obedecer. ¿Ok? Ahora, la gracia, porque todavía no, pero ¿para qué las leyes, etcétera? Si ya vimos en el Evangelio la gracia. La gracia no vino ni es para abolir la ley, sino para salvarnos de nuestra incapacidad de cumplirla. Tremendo Wow. Se los voy a repetir una vez más. Para los que digan, no, que vivimos bajo la gracia, pero la gracia no vino a abolir la ley, sino a salvarnos de nuestra incapacidad de cumplirla. Así es. ¿Qué dice Mateo 5, 17 y 19? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán, y no lo tengo por qué, serán llamados lo más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña serán llamados grandes en el reino de Dios. Interesante, ¿no? Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y el que la enseña, tremendo. Al más insignificante mandamiento. Pero vamos por partes, ¿sí? Vamos a analizarlo porque está interesante. La razón, dicen, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Eso va a tumbar a la gran mayoría que dicen, no, él vino, entonces abolir la ley ya no la tengo que cumplir. No se equivoquen. Yo no vengo a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla, a cumplir sus propósitos. Así para es. que fue hecha la ley. ¿Ok? Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, o sea, hasta el fin de los tiempos, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Es decir, que nada de lo que está escrito ahí dejó de tener validez. Así es. Todo sigue siendo válido. Entonces,
si no hacen caso al mandamiento más, vamos a usar nuestro lenguaje, no hacemos caso al mandamiento más bobo, más pequeño, más chiquito, más insignificante, Vamos a buscar de los 10 cuál puede ser. el más sencillo, si no hacemos caso al más sencillo, seremos llamados insignificantes. Y si enseñamos, somos a ser responsables también de ese insignificante. ¿Ok? Pero el que obedece la ley de Dios, él siempre cierra con una afirmación en su vida. El que obedece la ley de Dios y la enseña, y que le enseña no es solamente que está parado aquí o al maestro limpio, el que le enseña es el que le enseña en su casa, el que le enseña a su compañero, el que le enseña en su familia, el que la vive. ¿Ok? Será llamado grande en el reino de Dios. ¿Cómo quieres que te llamen en el reino de Dios? ¿Cómo quieres ser visto por Dios? Amén. Ahora, estuvimos empezando la alabanza con una canción interesante. Lo único que quiero. Si la puedes poner de fondo bien bajito, sería buenísimo. Lo único que quiero. ¿Qué es lo que queremos? Servirle, honrarle. ¿Realmente qué quieres? ¿Quieres solo las bendiciones? ¿O quieres honrarlo? Es interesante ese punto de vista, porque mientras desarrollaba la enseñanza también encontré una parte sobre eso. Muchas veces buscamos las bendiciones igual que bendicen. Y nos comportamos de cierta manera o de cierta otra, porque lo que queremos son las bendiciones y las